Rhaenyra acaba de dar un golpe sobre la mesa muy importante contra los verdes. Las tornas del tablero de la guerra acaban de cambiar. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 7 de la segunda temporada de House of the Dragon. Un episodio que me ha parecido muy potente, quizá de los mejores de la temporada, porque por un lado hemos tenido en Harrenhal el concilio de los ribereños con Daemon Targaryen, un momento que me ha parecido muy bien construido a nivel de personajes, sobre todo por cómo la intensidad de la escena va variando, por cómo quien tiene el control también va cambiando de Daemon a Oscar Tully de una forma muy bien trabajada, como digo, y después también porque la parte de la búsqueda de los jinetes de dragón creo que ha estado muy bien representada, muy bien condensada en este capítulo, dejándonos una escena al final que ha sido impresionante, con un Vermithor desatado, estilo incluso Godzilla o incluso Jurassic Park, porque ha habido, como digo, momentos muy guays. A nivel visual me ha parecido impresionante, y también porque vemos cómo Rhaenyra ahora sí que pone su candidatura como reina de Poniente con tantos dragones, porque al final son un arma tan potente dentro de la guerra que puede definir su desenlace, con lo cual Ulf, Q, más los dragones que ya tenía, si es capaz de recuperar a Caraxes, muchísimo cuidado, y queda todo dispuesto para un último capítulo en el cual ya veremos si hay o no guerra por las tierras de los ríos y si Daemon consigue que su ejército pelee por Rhaenyra, si es que él también quiere hacerlo. Así que nada, suscribíos para no perderos el análisis final de House of the Dragon y los próximos que quizá haga, porque puede que analice alguna escena concreta, algún personaje concreto, que me gusta hacerlo con más calma cuando la temporada ya ha pasado. Dejad un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada. No he podido subir este vídeo antes porque lo grabé de madrugada, pero el micro no grabó bien y el audio se corrompió y después no fui capaz de solucionarlo y ya era tarde, así que preferí dormir, creo que también está bien. Y nada, vamos allá con el análisis del capítulo 7 de la temporada 2 de House of the Dragon. La primera escena del capítulo viene a resolver un poco la situación que se planteó al final del capítulo pasado, que es cómo los negros habían divisado a un dragón con un jinete y Rhaenyra partía para intentar averiguar quién era este hombre o mujer que se había atrevido a reclamar o a montar un dragón. Y me ha gustado bastante la escena, bien porque visualmente es muy bonita, pero también por lo que sucede con el personaje de Rhaenyra, porque Rhaenyra llega a la escena bastante asustada, inquieta, desconfiante. Si bien su plan con Sir Stefan había sido un desastre, ahora además parecía que alguien estaba robándoles un dragón. Por eso llega con tanto miedo, incluso me atrevería a decir. Pero ¿qué sucede? Que a medida que la escena va evolucionando y vemos que Adam está dispuesto a hincar la rodilla y a luchar por ella, el tono de la escena va cambiando y ese miedo, esa inquietud se van convirtiendo poco a poco en alegría y esperanza. Se le ve en el rostro, la música incluso empieza a aparecer y es, como digo, una señal muy importante de esperanza de que el plan de Rhaenyra puede funcionar, con lo cual bien llevada esta escena. Viajamos después a Desembarco para ver cómo a la otra reina las cosas no le están yendo tan bien. Ya os dije en el análisis del capítulo pasado que Alicent era un personaje que ahora mismo estaba muy desplazado dentro de la corte. Aemon no cuenta para nada con ella hasta el punto de haberla apartado del consejo, y Aegon pues es un personaje que ha sufrido entre comillas por su culpa. No es por su culpa como tal, pero ella sí que lo percibe así, porque lo último que le dijo a Aegon antes de que partiera a la batalla en la cual fue calcinado era que se mantuviera al margen, haciéndole sentir que no valía para nada, con lo cual ella se siente culpable de que su hijo esté en esa situación. Esto, si lo sumas a que su padre Otto Hightower ya no está ahí para apoyarla, pues nos queda un personaje, como digo, muy aislado. Volvemos a ver el simbolismo de la rata, un simbolismo que hemos visto a lo largo de todo House of the Dragon y que simbolizaba esta podredumbre interna de la corte, de la cual tenía miedo Viserys, pero que parecía inevitable. Y ante esta situación, ¿qué va a hacer el personaje de Alicent? Pues sí, se va a ir de camping, no está mal, es una buena respuesta. Va a tener, como digo, ahí su lapso reflexivo para pensar acerca de su papel en todo lo que está sucediendo, con escenas que ya os comentaré después a nivel simbólico, muy bonitas, sinceramente. Después, Larys y Jasper tienen una conversación curiosa sobre el hecho de que Jasper ya sepa que Bruma tiene un nuevo jinete, información que por otro lado ninguno de los dos va a terminar revelando a Aemon. Y esto, si después más adelante, por lo que sea, Aemon se da cuenta de que alguno de los dos consejeros ya sabía, seguramente tenga consecuencias complicadas para alguno de los dos personajes, porque si alguien hubiera revelado esta información cuando solamente había un jinete más, quizá los verdes podían haber tomado alguna contramedida para evitar que hubiera más, haber investigado al respecto para saber qué era lo que Rhaenyra quería o cuáles eran sus objetivos, pero como queda claro al final del capítulo, para esto ya es tarde. ¿Quién vuelve a darle a Rhaenyra consejo importante sobre cuál puede ser el siguiente paso en la guerra? Mysaria. Le dice que no solamente debe buscar las semillas de
dragón en los nobles, cosa que bueno, yo en principio no había pensado que Rhaenyra quería, pero entiendo cuál es su punto. Al final los dragones son algo como muy aristocrático que no suele estar, digamos, en manos o al alcance de los plebeyos. Entonces, aunque ella tiene un poco ahí sus reservas sobre que esto tenga que suceder así, Mysaria le hace ver que este es el único camino para verdaderamente conseguir jinetes de dragón, porque bastardos de los Targaryen hay muchísimos. Y hablando de esto, tengo que hilarlo con otra escena que me ha encantado, que tiene que ver con el personaje de Jace y el personaje de Rhaenyra. Primero tenemos un plano muy bonito de los dos y vemos cómo la composición de la imagen nos separa a los dos personajes. ¿Por qué? Porque ambos personajes van a estar muy distanciados por las decisiones que Rhaenyra está tomando. Y además, si os fijáis, no solamente los separa, sino que también los aísla con un círculo. De forma que nos muestra que ambos personajes están atrapados porque la situación es muy urgente, requiere de tomar decisiones difíciles si no quieren que la guerra verdaderamente se les vaya de las manos, y al mismo tiempo en ese aislamiento que nos genera ese círculo, los personajes están separados porque no están de acuerdo en lo que está sucediendo. ¿Cuál es el punto de vista de Jace? Pues de alguna forma la inseguridad que siente por el hecho de que ahora mucha gente esté consiguiendo dragones. Su personaje además también nos cuenta que esta inseguridad nace a raíz de que él no tiene el pelo de los Targaryen, no tiene ese pelo característico blanco, tiene un pelo oscuro de los Strong, y esto le hace pensar que quizá la gente, sus súbditos, sus vasallos en el futuro, si él hereda el trono, no van a apoyarlo, no van a verlo como un Targaryen por esa diferencia de su aspecto, aunque lógicamente es un Targaryen como cualquier otro. Ha nacido de Rhaenyra, con lo cual esto tampoco debería ser para él un problema, pero en cierto punto sí lo entiendo, porque ahora además va a haber como muchos personajes que van a tener dragones, y él sentía que tener un dragón era lo que le diferenciaba del resto de posibles pretendientes al trono, lo que de alguna forma le hacía especial, ¿no? Para diferenciarse. Entonces ahí sí que le surge un poco la inseguridad, y me ha parecido un conflicto potente e interesante para su personaje que por fin tiene algo bien construido esta temporada. De momento estaba ahí de fondo poniendo caritas, alejándose poco a poco de Rhaenyra, eso sí que es cierto, pero sin plantear un dilema bonito como lo ha sido el de este capítulo. Lógicamente Rhaenyra en este punto no puede frenar, valora y quiere mucho a su hijo, y obviamente mantiene que sea su heredero, pero no puede hacerle caso porque es más importante conseguir dragones, elementos que pueden hacer que la guerra no sea un baño de sangre, porque si tienes suficientes dragones como para mostrar superioridad aplastante a nivel aéreo, quizá tus enemigos se rindan, eso es lo que Rhaenyra piensa, así que no puede parar su plan. Pero Jace está molesto por todo esto. También me ha parecido interesante ver cómo Corlys Velaryon por fin parece valorar o tener en cuenta a Adam en este caso. Recordamos que Rhaenys le decía a Corlys que tenía que valorar más a sus bastardos, aceptarlos, tenerlos cerca, y a Corlys esto no le gustaba del todo. Pero claro, en este caso pues Adam ha hecho méritos, y vaya que se ha hecho méritos, porque domar un dragón o aparecer con él al menos es algo muy importante, para que al menos Corlys pues te mire un poquito así y te diga, bien hecho. Tampoco es, digamos, la mayor de las aprobaciones, pero es un paso para que Adam se acerque más a su padre, que al final es su padre. Con lo cual, esto ha estado bien. Y Alicent, por su parte, no parece tener las pretensiones que tiene su hermano, que tal y como dice, pues Adam tenía muchas ganas de demostrar, de ascender, de formar parte de la nobleza en este caso. Pero él no busca tanta gloria, no quiere un ascenso, es un hombre sencillo que sabe cuál es su lugar en el mejor de los sentidos, le gusta el mar y de esta forma quiere seguir sirviendo a Corlys. Corlys también parece que cada vez va confiando más en él, porque le manda una de las misiones más importantes de este momento en la guerra, como es mandar el mensaje de desembarco de que Rhaenyra busca a los bastardos de los Targaryen y también estar allí para llevar a cabo todo el plan de sacarlos de la capital y llevarlos hasta Rocadragón. También vemos que el personaje de Corlys va confiando cada vez más y más en Alicent, con lo cual la mano de la reina se está encontrando con familiares que le están siendo bastante útiles y de los que incluso quizá en el futuro estar orgulloso. Y bueno, llegamos a una de las escenas que más me ha gustado del capítulo, que es el encuentro entre Oscar Tully, Daemon y los señores ribereños. ¿Por qué digo que me ha encantado? Porque tenemos un planteamiento de la escena muy inteligente. Dentro del castillo, cuando están hablando a solas Daemon y Oscar, aquí el que parece que tiene la situación controlada es Daemon, que le dice, incluso de forma desafiante, a Oscar que le consiga a los ribereños, que le consiga ese ejército que él necesita para poder plantar cara a las huestes del sur. Y aquí Oscar se muestra un poco escéptico, duda incluso, pero es que después, cuando salen fuera, cuando salen bajo el arciano, quien toma las riendas de la situación es el propio Oscar. Con lo cual los niveles de poder en la escena se subvierten y Daemon pasa de ser la persona que quería el ejército sí o sí e incluso parecía amenazar o presionar a Oscar Tully a ser quien se queda sumiso. Porque cuando Oscar llama a Daemon príncipe y él intenta hacerse valer, también os digo un problema de ego que tiene Daemon, Oscar insiste, se acerca hasta él y lo acalla en el mejor de los sentidos. Pero yo creo que aquí también Daemon se da cuenta de que respetándolo, de que permitiendo que Oscar le hable así, también lo está ensalzando, está haciendo ver a los ribereños que este pequeño señor, a pesar de su corta edad, también tiene la capacidad de hablarle a un rey, consorte,
con grandeza, con lo cual hay una mirada entre Simon y él que nos habla de cómo Daemon entiende que debe contenerse y permitir brillar, entre comillas, a Oscar delante de sus señores. Este pulso que han mantenido ambos personajes me ha parecido impresionante. Eso sí, Oscar sigue adelante con la escena, haciendo ver a sus vasallos que lo que debe hacer para ganarse su respeto es castigar a la casa Bracken. Y quien debe blandir la espada, quien debe ajusticiar en este caso, es Daemon. Y esto también es muy coherente con el desarrollo de personaje de Daemon, porque si os fijáis, las pesadillas y visiones que Daemon está teniendo tienen que ver con las consecuencias de lo que hace y con cómo huye siempre de ellas, se esconde. Y en este caso, en esta escena, las consecuencias le han alcanzado. Él permitió a los Bracken hacer barbaridades en nombre de la reina y ahora debe ser él quien mate al hombre que le obedeció, que hizo justamente lo que él quería. Con lo cual la escena, como digo, está grabada de forma interesante, porque en cuanto es él quien tiene que cortarle la cabeza al señor de los Bracken, el sonido empieza a distorsionarse, tenemos un primer plano de él que nos muestra su cara en vez de la persona que está matando, demostrándonos el impacto interno que tiene esto, que las consecuencias lo alcancen, y la escena corta de manera muy inteligente a otra en la cual vamos a ver a Viserys. ¿Por qué? Porque Viserys por un lado le va a tentar, le va a decir, esta es la corona, ¿la quieres? Esta tentación, esta ambición de ser el rey es lo que Daemon debe superar si verdaderamente quiere seguir luchando junto a Rhaenyra. Y también Viserys habla de cómo la corona te destruye, que es un peso con el cual tienes que cargar y que lo más probable es que te vaya a destrozar. Y es un poco lo que sucedía con el símbolo del trono de hierro. Que el trono de hierro esté construido con espada significa que te puede cortar, te puede hacer daño. Esa metáfora siempre se ha manejado en el universo de Canción de Hielo y Fuego. Pero es que después de estas palabras, de hablar de cómo la corona te destruye, el capítulo pasa a una escena de Aegon, que está viviendo justamente esto, las consecuencias de ser rey y a dónde te puede llevar este poder. Se me ha hecho duro ver a Aegon sufriendo tanto, sinceramente. Sus heridas aún están muy recientes y verle intentar caminar, gritar y retorcerse de dolor, pues en parte sí que me produce lástima, y sobre todo sabiendo que el hecho de que esté intentando una recuperación tan rápida o tan acelerada tiene que ver con Larys Strong. ¿Por qué? Porque Larys Strong sabe que si su única baza dentro de la corte se recupera, como lo es Aegon, alguien a quien lleva manipulando mucho tiempo, esto le va a hacer ganar poder y poder controlar mejor el consejo, porque ya vimos que Aemon no puede manipularlo. Así que por eso tiene prisa de que Aegon vuelva y quite un poco ahí de la regencia a Aemon. Ya vemos que cada personaje dentro de la corte parece que tira por un lado, solamente le interesa a cada uno sus propios beneficios, y esta división dentro de los verdes sí que puede ser un problema más adelante, porque Rhaenyra sí que está consiguiendo unir a su consejo poco a poco, ya os digo, también le está costando, pero esta jugada de los dragones seguramente les dé esa unidad que les faltaba antes. Luego tenemos una escena corta de Rhaena Targaryen en la cual comete una temeridad, podría decir. ¿Cuál es esa temeridad? Ir a por el dragón salvaje de las montañas. Su motivación está clara, su familia ahora mismo no tiene la protección de la Señora del Valle, porque la Señora del Valle no los acepta por culpa de no tener un dragón, con lo cual ante esta desprotección, ante ver a los pequeños de la familia Targaryen marchar sin el amparo de un castillo, ella decide que la mejor solución de ganarse a esta Señora de los Ríos es hacerse con el dragón salvaje, pero sin darse cuenta de que si muere en el proceso no va a estar cumpliendo con la tarea que le asignó Rhaenyra y además va a dejar desprotegida a la estirpe Targaryen de los negros, con lo cual ya os digo que por eso me parece una temeridad. Así lo consigue, genial, sí, o sea, claro, obviamente, pero si termina como ser Stefan, mala decisión. Así que esto veremos cómo se resuelve, porque en este capítulo solamente se ha planteado. Y comienza entonces sí la búsqueda de los bastardos en Desembarco del Rey, con este personaje que parece el vínculo entre Mysaria y lo que sucede en la ciudad, con un tono rojo muy bonito en la ciudad que desentona, que llama la atención, el rojo de Rhaenyra. Es cierto que su bando son los negros, pero siempre tiene también el rojo presente, y está guay ver en la capital esa mano de Rhaenyra, ese rojo manipulando, haciendo daño, y en este caso reclutando a los bastardos. ¿Quiénes se suman a esta llamada? Ulf, que al principio le cuesta, pero finalmente se ve engrandecido por la gente y por lo que la gente dice y termina acudiendo. No es tan valiente, digamos, como el personaje de Hugh, que después de las tragedias familiares que está teniendo, siente que montar un dragón puede ser la única forma de cambiar de vida, de por fin estar tranquilo y de aceptar su origen, porque tal y como nos dice, siempre supo que era descendencia Targaryen. Ojo, una escena muy simbólica del personaje de Alicent que también me ha parecido muy interesante. Dentro de este camping hay un momento en el cual ella se acerca hasta el agua. ¿Y qué es lo que hace? Se quita su vestido, un vestido verde que representa la identidad de su bando, representa también su identidad Hightower, y se lo está quitando porque no se siente parte de este bando, no cuentan con ella misma no encuentra su lugar, para quedarse después de un tono blanco que no llama la atención nada en el paisaje, como si su figura se diluyera en estos tonos claros y blancos de la escena. Después también la tenemos prácticamente en el agua, a la deriva, y mirando al cielo, viendo un pájaro volar, hablándonos de las aspiraciones que ella tenía, los objetivos que tenía, la grandeza que buscaba
buscaba conseguir. De todas aquellas ambiciones, inculcadas en cierta manera sí por su padre, ya no queda nada, le parecen inalcanzables. Las expectativas que ella tenía de ser reina o incluso de dar a luz a los siguientes herederos del trono de hierro no ha sido lo que ella esperaba. Incluso podríamos decir que se ha vuelto contra ella. Por lo tanto, el cometido para el cual ella ha destinado toda su vida siente que se está quedando en nada, y eso es lo que le hace sentir a la deriva, diluida en el paisaje y empequeñecida con este último plano en el cual su cabeza aparece ahí al fondo flotando en esta mezcla de blancos en los cuales desaparece y verdes, que es la parte de su bando, con lo cual una escena muy bien construida a nivel de simbolismo. ¿Quiénes no quieren participar en este juego de los dragones que está planteando Rhaenyra? Pues obviamente aquellos que forman parte de la orden descendiente de Valyria que se encargaba de cuidarlos. No creen que los dragones sean algo con lo que jugar, y me parece lógico. La que no tiene reparo, al menos parece, en que la gente muera por ello, un poco al estilo de la escena de Shrek, de cómo Lord Farquaad dice: no, os dejo que muráis por mí. Un poco Rhaenyra hace lo mismo. Es posible que algunos muráis, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir. Haciendo que los bastardos se enfrenten a terrible bestia como lo es Vermithor. Escena increíble, cómo le llama, cómo aparece, cómo se pone tras ella. Una escena también muy bonita de la conexión y el vínculo entre los Targaryen y los dragones, esa conexión entre lo humano y lo divino, porque sí, los dragones son vistos como dioses aún para mucha gente de Poniente, y esta escena nos habla de cómo ser un jinete de dragón implica formar parte de lo divino, de convertirse casi en una deidad, con un plano, ya os digo, impresionante de esto, pero como los dragones tienen voluntad propia, como todo vínculo con un dragón es difícil de forjar, empieza la barbacoa en la que Vermithor se empieza a comer a todos los bastardos Targaryen. Una escena brutal, visualmente increíble, o sea, me ha encantado el CGI, lo real que se ve el dragón en muchos de los planos, el caos que se desata, la locura que implica un dragón y también el dolor de Rhaenyra, que está viendo cómo su plan, una vez más, tal y como sucedió con Steffon, se está yendo a pique. Pero en todo este caos, ¿quién emerge? Pues el más valiente y tenaz de los bastardos, como lo es Hugh, que se pone frente a Vermithor y con un zoom in precioso y vemos su determinación, lo fuerte que se está haciendo y también ese vínculo que se está estableciendo con Vermithor, porque el zoom in llega hasta la cara de Hugh y después vuelve a alejarse, incluyendo al dragón, demostrándonos que se ha ganado su confianza, que ese vínculo entre los dos ya se ha establecido y que Vermithor va a confiar en él. El que también consigue su dragón es Ulf, que se va de paseo por la cueva, se encuentra con Ala de Plata, pisa su nido sin querer con los huevos de dragón, pero le cae simpático a Ala de Plata, le gusta, con lo cual aunque Ulf parece que se tumba y aceptando su muerte, es el dragón quien en este caso está convencido del vínculo y se muestra también sumiso. Hay que decir que la escena de después de Ulf montando a Ala de Plata en Desembarco del Rey es divertida, es espectacular, pero también hay que comentar que Desembarco del Rey y Rocadragón no están precisamente cerquísima como para que alguien que no ha montado nunca un dragón llegue hasta allí. Pero bueno, sirve como recurso para hacer que Vhagar y Aemond emprendan el vuelo, los persigan y tengamos la escena tan impresionante de Rhaenyra con sus dragones, demostrando al bando de los verdes que la sartén por el mango ahora la tiene ella. Con lo cual, aunque no sea 100% increíble pues que Ulf llega hasta Desembarco del Rey en su primer vuelo o en uno de los primeros, le voy a dar el beneficio de que me ha gustado por la escena final y por el impacto que tiene que Vhagar y Aemond vean lo que Rhaenyra ha conseguido. Porque sí, ese plano final de Rhaenyra con los dragones es un plano totalmente poderoso de alguien que hasta hace poco ni siquiera tenía ejército. Bueno, de hecho ni siquiera lo tiene todavía, pero a ver qué va pasando. Pero eso, este plano final verdaderamente es muy potente, cerrando uno de los capítulos, como digo, que más me ha gustado de toda la temporada. Creo que el de la muerte de Rhaenys me sigue gustando un poco más, pero desde luego este episodio con bien el concilio de los ribereños y bien esta escena final de cómo las semillas de dragón van accediendo a los dragones, ¡buf! Puro cine. Así que nada, gente, ya sabéis, suscribíos para no perderos el análisis final de House of the Dragon y también algún análisis más que puede que haga después. Dejad un like para apoyar el vídeo, ya siento haber llegado un pelín tarde en comparación con los análisis anteriores, pero ha sido por algo ajeno a mí, aunque no sé el análisis final cómo lo haré, porque creo que el análisis final también merece la pena reposarlo un poco más. Quizá este sí que por voluntad propia lo pase al lunes. Así que nada, nos vemos dentro de poco por el canal. Un besillo. Parece que todo va demasiado deprisa.